Mis padres le regalaron un auto a su hijo dorado por sus cumpleaños número 18 y no para mí, pero gracias a mi familia la historia cambiará para ellos. Vale, sé que el título suena trillado, pero escúchame por favor. Mi hermano de 20 años recibió un coche para su cumpleaños número 18. No era un coche nuevo ni nada parecido. Era un Lexus de 20 años que estaba en bastante buen estado. Y me lo restregó en la cara durante el resto del tiempo que estuvo en el último año de la escuela secundaria. En comparación con mi hermano, obtengo las mismas buenas notas que él, en algunos casos, incluso mejores. Trabajé lo mejor que pude con la esperanza de que fuera justo. Incluso hice algo de voluntariado limpiando basura en mi área local. Luego, hace unas semanas, llegó y pasó mi cumpleaños número 18. Y lo único que quería, lo único que esperaba era un coche. No esperaba algo como un coche nuevo o un coche deportivo. Solo algo confiable como el que recibió mi hermano. La fiesta no se parecía en nada al cumpleaños número 18 de mi hermano. Para su cumpleaños número 18, mi madre horneó ella misma el pastel. Era un delicioso pastel de pudín de chocolate en capas, en cambio para el mío yo mismo compré un pastel de hojaldre del supermercado. Para él contrataron a un DJ, para mí, el viejo equipo de música de mi padre que tenía un par de CD con repertorio de mezclas. Al terminar toda la fiesta yo pensé que mis padres tal vez estaban esperando para sorprenderme con un regalo. Pero eso no sucedió. Cuando todo estaba por terminar, les pregunté por qué no había un auto cuando mi hermano tenía uno. Y me dijeron que sentían que él había trabajado más duro para conseguirlo. Le pregunté qué hacía él que yo no hacía. Porque yo hacía todo eso y más. Mi abuela estaba cerca y lo oía todo. Y luego les preguntó por qué también. Terminó sermoneando a mis padres diciendo que estaba muy decepcionada de ellos por mostrar favoritismo. Luego procedió a anunciar a todos los que todavía estaban allí que mis padres pensaban que estaba bien darle a su primer hijo un auto y un DJ, pero no al segundo. Y luego incluso señaló cuánto más se esforzaron mis padres por el cumpleaños número 18 de mi hermano que por el mío. Mi tío fue el primero en ponerse de pie y decir algo, luego todos los demás que aún no se habían ido. Terminé simplemente alejándome y yendo a mi habitación para sentarme y pensar. Recibí algunas llamadas de familiares disculpándome y mis abuelos me convencieron para que saliera con ellos esa noche. Pero cuando regresé, mis padres estaban enojados y me dijeron que los había avergonzado delante de toda la familia. Simplemente pasé de largo porque no quería pelear. Las siguientes semanas transcurrieron con el trato silencioso entre nosotros, pero luego, hace unos días, mis padres de repente me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98 que funciona muy bien. Prácticamente me arrojaron las llaves y el título en un sobre y me dijeron que me divirtiera. Me quedé con el auto. Y ellos están pagando el seguro por los próximos 6 meses como lo hicieron con mi hermano. Sé que un auto no es realmente un derecho, sino un privilegio. Así que siento que esencialmente he chantajeado a mis padres para que me compren uno. ¿Creen que no lo hice bien por cómo se desarrolló todo esto? Edición, me gustaría aclarar algunas cosas. Mis padres ganan bastante dinero y tampoco se esfuerzan por vivir de forma lujosa por elección propia. Siempre han sido moderados en todo lo que compran o hacen, aunque si hay algo que les está costando dinero es la matrícula universitaria de mi hermano. Él recibió una beca parcial y mis padres pagan el resto. Yo no pido ni pretendí pedir el mismo trato en ese aspecto. Quiero trabajar y pagar mis préstamos estudiantiles. Ahora que tengo el coche, ya estoy pensando en conseguir un trabajo a tiempo parcial. Tampoco es una cuestión de género, ya que soy hombre como mi hermano. La factura de venta del coche que compré dice que mis padres pagaron $1,600 por él. El coche de mi hermano les costó unos $3,000 o más, si mal no recuerdo. Pero no lo veo como una cuestión de dinero. En realidad, me encanta el Subaru y se lo dije a mis padres, pero no compartieron mi entusiasmo. El año pasado también traté de hablar con mis padres sobre un auto varias veces, pero siempre eludían las conversaciones sobre el tema. Pensé que si hablaba demasiado de eso, lo arruinaría todo. Así que dejé de hacerlo. Me habría sentido como una niña malcriada si seguía hablando sobre comprarme un auto imaginario.
Así que aprendí a quedarme callada y a tener esperanza. No puedo ir a vivir con mis abuelos porque viven en un departamento de una habitación. No hay suficiente espacio para otras personas. Después de que todos sus hijos crecieron, mis abuelos decidieron mudarse a una casa más pequeña para facilitar su futura jubilación. Además, mis abuelos ya conocen todos los detalles y me dicen que no hice nada malo. Y ya estaban planeando confrontar a mis padres en voz baja por el tema del auto. Pero aprovecharon la oportunidad para ocuparse del asunto cuando me escucharon preguntándoles a mis padres al respecto. En cuanto a la fiesta de cumpleaños número 18 de mi hermano, se celebró en 2020, básicamente durante el apogeo de la pandemia. Honestamente, no deberíamos haber tenido una gran fiesta como esa en ese momento. Pero mis padres insistieron. En cuanto a mi hermano, apenas me habla, incluso antes de irse a la universidad. No se presentó a mi fiesta de cumpleaños número 18. Y pensé que era solo porque estaba ocupado con la universidad y ya ni siquiera estaba en el mismo estado que nosotros. Honestamente, no lo he visto ni he sabido nada de él desde Navidad. E incluso entonces, lo máximo que obtuve de él fue un saludo amable. Agradecí a mis padres por el auto. Incluso les agradecí con entusiasmo. Pero apenas me dijeron una palabra después de darme el Subaru. Y cuando les agradecí a mis padres, me ignoraron y simplemente entraron. De alguna manera, dio la impresión de que estaban dejando que un mocoso jugara con su juguete nuevo. Lo cual fue bastante molesto. Y una de las razones por las que hice esta publicación. Edición 2, hay una cosa más que olvidé decir. Tenía muchas esperanzas de conseguir el auto porque literalmente no podría conseguir un trabajo de medio tiempo sin uno. No vivimos en la ciudad y estamos a 10 millas de la parada de autobús público más cercana. Siempre he tenido que pedir que alguien me lleve a cualquier lado. Ahora que tengo el Subaru, tengo la intención de buscar un trabajo de medio tiempo después de la escuela tan pronto como pueda. Edición 3, como salió en tantos mensajes, quiero aclarar que cuando fui a hablar con mis padres después de la fiesta, no fue frente al resto de la familia. Hablé con ellos intencionalmente en otra habitación y se suponía que debía estar fuera del alcance del oído de todos los demás allí, pero mi abuela escuchó a escondidas y luego irrumpió para comenzar a sermonear a mis padres sobre sus acciones. Y eso fue lo que provocó que comenzara la tormenta de basura. Actualización 1. Como no pude actualizar en la otra cuenta, vine aquí para hacerlo. No he iniciado sesión en esta cuenta en aproximadamente 5 meses. Así que ahora puedo contarles todo el resto de lo que sucedió antes de que comience la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero sacar del camino de los comentaristas y mensajes anteriores. Literalmente necesitaba un auto porque no había forma de que consiguiera un trabajo sin uno. No tenía transporte personal y vivía a más de 10 millas de la parada de autobús más cercana. Entonces, para aquellos que me decían que devolviera el auto porque pensaban que era demasiado malcriado y que aceptara que la vida es injusta, o que no debería aceptar limosnas, o que no debería aceptar regalos de padres narcisistas, etc. Por favor, dejen de hacerlo. Mi bandeja de entrada estaba tan abarrotada cuando volví a iniciar sesión que me llevó un tiempo revisarlo todo. Sin embargo, realmente no importa de todos modos. Conseguí un trabajo a tiempo parcial que luego se convirtió en tiempo completo para el verano después de graduarme. Pero 3 semanas después de empezar a trabajar a tiempo parcial, el Subaru reventó la junta de culata mientras circulaba por la autopista a unas 45 millas por hora. El indicador de temperatura se puso en rojo y tuve que parar a pedir ayuda. Mis abuelos echaron un vistazo al coche y descubrieron que alguien le había echado un montón de sellador de juntas y que todavía estaba en el refrigerante. El coche estaba prácticamente arreglado con una tirita antes de que mis padres lo compraran y, en aquel momento, apenas se mantenía en pie. Se manejaba muy bien y nunca exigí demasiado el coche porque soy un conductor un poco lento. Mis padres afirmaron no tener conocimiento previo del problema, pero su única reacción real fue encogerse de hombros y decir que era el karma por haberles obligado a comprarme el coche en primer lugar. Bueno, eso fue un error porque mis abuelos estaban allí para presenciarlo y se ensañaron con mis padres como nadie más. Mi abuela me dijo que fuera a esperar en mi habitación y dejara que ellos solucionaran esto. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran de nuevo a la sala de estar.
Mis padres estaban en el sofá y ambos parecían haber sido atropellados metafóricamente por un camión. Mi tío y otros dos parientes también estaban allí ahora. Mis abuelos les habían sacado la idea de que cuando compraron el coche, simplemente buscaron lo más barato que pudieron encontrar cerca de la zona que todavía funcionara, y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos leer bien el anuncio. Mi tío, que sabe un par de cosas sobre coches, me dijo que básicamente habría que reconstruir el motor porque la junta de culata deformó el bloque y costaría más de lo que vale el coche arreglarlo. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba muerto. Lo entendieron y básicamente me pusieron en una especie de licencia sin sueldo por el momento. Ahora quiero señalar que lo que sucede después no es algo en lo que yo tenga que ver. Mis abuelos simplemente me dijeron que me relajara un rato y que dejara que ellos y mis padres se encargaran de esto. Y lo hicieron. Unos días después, volvieron con un Honda Civic Hatchback 1999 con 180,000 millas. Era blanco como mi Subaru y se conduce muy bien. No tiene tracción en las 4 ruedas como el Subaru, pero se conduce muy bien en la carretera y consume menos combustible. También había una lista de todas las reparaciones recientes que se le habían hecho al coche, como un radiador nuevo y esas cosas. Mi tío también revisó el coche antes de darle el visto bueno. Les agradecía todos efusivamente. Sin embargo, mis padres se veían molestos. Hablaron muy poco y simplemente se marcharon. Ni siquiera tenían esa sensación que tenían la última vez de actuar como si le estuvieran dando un juguete nuevo a un mocoso. Si pudiera ponerlo en palabras, la forma en que actuaron fue pura derrota. El Subaru se revendió más tarde por $, ya que era lo mejor que podíamos conseguir por él con la junta de culata rota. Y ese dinero se puso en mis ahorros. Pero eso es solo la mitad de lo que pasó. Verás, cuando dije que me fue mejor en la escuela que a mi hermano, no estaba bromeando. Mi hermano obtuvo una beca del 30% después de terminar la escuela secundaria. Bueno, yo obtuve una del 50%. No en la misma universidad, por supuesto. Pero en una comparablemente buena que también estaba más cerca. Decir que mis padres se sorprendieron es quedarse corto. Por supuesto, los dos se mostraron infelices tan pronto como pasó la sorpresa. Decidí que no sería una buena idea contarles ya que se molestarían como siempre. Pero mi abuela pensó lo contrario. Y quiero decir que hizo que se molestaran realmente. Primero preguntó si mis padres estaban felices por mí. Y ellos afirmaron que sí. Pero en realidad no se notaba en sus actitudes. Entonces mis abuelos finalmente preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué no les gustó? Su segundo hijo lo estaba haciendo muy bien, e incluso superó las expectativas. ¿Y no pueden estar felices por eso? ¿Querían que fracasara? ¿Esperaban que fracasara? ¿Cuál es el problema? Mi madre parecía muy molesta y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron con docilidad que estaban felices por mí y se las arreglaron para decir que quieren que me lleve al mundo por delante cuando vaya a la universidad. E incluso dijeron que también me ayudarían a pagar parte de mi matrícula, igual que hacen con mi hermano. Mis abuelos me dijeron con firmeza que era mejor que cumplieran su palabra, porque nunca debería haber habido favoritismo, punto. Agradecí a mis padres por su ayuda. Recibí un apretón de manos ligero, aunque no débil, de mi padre y un abrazo muy fuerte de mi madre. Todo parecía muy forzado. Estaba y todavía estoy muy agradecida por el auto y la matrícula, pero mis padres simplemente vaciaron la habitación de toda emoción. Terminé preguntando si mis abuelos sabían qué era lo que hacía que mis padres actuaran de esa manera. Les pregunté si era un embarazo accidental o algo así. Y me miraron como diciendo ya es hora de que te lo digamos. Bueno, no soy adoptada como muchos preguntan, pero no fue algo planeado. Más o menos. Verás, mis padres querían una niña y un niño. Pero en su lugar tuvieron 2 niños. Mi hermano salió del armario como niño, así que mis padres realmente esperaban tener una niña en el próximo intento. Y tenían un acuerdo previo de parar después de 2 hijos. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me dijo que se negaron a averiguar mi género hasta después de que naciera. Estaban convencidos de que nacería mujer.
Y habían comprado un montón de cosas de bebé para una niña. Y no tuvieron una niña. Mi abuela dijo que terminé usando toda la ropa usada de mi hermano hasta que cumplí 3 años porque mis padres habían comprado tantas cosas de niña por adelantado que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde el momento en que nací. Mis abuelos dijeron que saben que mis padres están jodidos, pero han sido así durante tanto tiempo que no tiene sentido esperar que cambien. Desde entonces, mis padres no me han hablado mucho sobre la universidad. De hecho, ignoran el tema tanto como pueden. Y gracias a algunas de las advertencias que recibí de personas que me enviaron mensajes que me hicieron sentir paranoica, llamé a la universidad en la que me habían aceptado y me aseguré de decirles que si alguien me llamaba o me enviaba un correo electrónico haciéndose pasar por mí, o si mis padres llamaban para decirme que no iría, me llamaran para que me revisaran 2 o 3 veces si algo así sucedía. Quiero decir, dudo un poco que mis padres hicieran ese tipo de cosas. Especialmente después de todo lo que pasó. Pero sentí que ir a lo seguro era la mejor opción, aunque había algo que realmente no esperaba que sucediera. Y eso fue que mi hermano me llamó. Me llamó de la nada para hablar. Dijo que nuestros abuelos llamaron y le contaron todo. Me dijo que lamentaba lo que sucedió a su manera. Y que espera que una vez que esté sola, no necesite volver nunca más. De hecho, me admitió que cuando termine la universidad se quedará en el estado en el que está porque le gusta. Conozco a nuestros padres que realmente quieren que regrese cuando obtenga su título, pero parece que eso no va a suceder. Le dije que no lo culpo y que tal vez yo haga lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablar mucho entre nosotros. Mis abuelos y el resto de la familia organizaron una fiesta sorpresa para mí durante el fin de semana. Fue casi como una repetición del cumpleaños número 18 de mi hermano. Hubo un DJ y mi abuela preparó un gran pastel de chocolate. No puedo agradecerles lo suficiente. Mis padres asistieron a la fiesta, pero se comportaron como si estuvieran en la misma pared todo el tiempo. No dijeron ni hicieron mucho. Simplemente se quedaron sentados en una mesa alejada en la esquina y bebieron cerveza en silencio. La mirada de derrota que tenían ahora era aún mayor. Creo que la fiesta no era solo para felicitarme, sino también para restregarles en la cara a mis padres que deberían haberlo hecho mejor. Porque el resto de la familia había dejado en claro su decepción con ellos. Parecía que querían irse de la fiesta por un tiempo. No puedo decir que los culpo. Los estaban humillando para que se quedaran donde estaban. Mi abuela dijo que nunca se es demasiado viejo para recibir una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo a tiempo parcial pasó a ser de tiempo completo después de la escuela secundaria y he estado trabajando duro para ahorrar antes de irme a la universidad. Ganaba el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo y quiero dejarlo con mi mejor esfuerzo antes de que se acabe mi aviso de 2 semanas. Dudo que vuelva aquí para hacer otra actualización. Y después de mi primera publicación, estoy tan cansado de todos los comentarios negativos. Alrededor del 95% de los comentarios en mi publicación original fueron positivos. Y quiero agradecer a todos los que tenían cosas agradables que decir. Ustedes son geniales. Pero los comentarios negativos fueron tan malos que me resultaron agotadores mentalmente. Algunas de las personas que comentaron tanta negatividad honestamente sienten que tienen problemas peores que yo. Tal vez mucha proyección. Si alguien tenía algo duro pero constructivo que decir, estaba bien. Pero algunas personas simplemente se enojaron conmigo como si estuvieran echando espuma por la boca. Realmente no quiero más de eso. Bueno, ahora lo que todos esperaban, mis padres perdieron la cabeza cuando mi hermano mayor se negó a volver a casa después de la universidad. He estado ausente durante 2 años. Y esperaba volver a publicar una última vez en 2024, porque mi hermano estudió una licenciatura de 4 años. Muy parecido a lo que estoy haciendo actualmente. Para aquellos que recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el tipo cuyos padres básicamente recibieron una paliza verbal de parte de la familia por favoritismo negativo hacia mi hermano mayor. La situación realmente se desató el día de mi cumpleaños número 18 porque mis padres apenas se esforzaron en ello y se volcaron por completo el día del cumpleaños número 18 de mi hermano en 2020, durante la pandemia.
Incluso lograron contratar a un DJ para la fiesta. Y luego le regalaron un auto. Recibí muchos mensajes de gente que me preguntaba si era realmente necesario tener un coche, y que básicamente había obligado a mis padres a tenerlo. No les había obligado a nada. Y habría sucedido de todos modos si no les hubiera preguntado a mis padres por qué. Y realmente necesitaba el coche. No tenía forma de tener un trabajo sin uno. Mis padres viven a 10 millas de la parada de autobús más cercana. Literalmente, no tenía forma de ganar dinero antes de la universidad sin un coche. Y no podía conseguir transporte. No había nadie disponible para eso a diario. Mucha gente con la que hablé aquí intentó esquivar mi razonamiento para introducir su propia lógica, muchos de los cuales sentí que estaban proyectando sus propios problemas sobre mí. Y luego estaban los trolls y los idiotas. Ni siquiera quiero repetir, y mucho menos recordar, lo que todos me dijeron. Y realmente no ayudó a mi estado mental en ese momento. Mi abuela acabó admitiéndome aún más cosas después de que me fui a la universidad. Antes de que naciera, mis padres estaban tan convencidos de que sería una niña, que compraron un montón de cosas de niña sin siquiera comprobar mi género mediante una ecografía. Bueno, mi abuela me contó hace un año que mi madre había intentado criarme como una niña durante los primeros 6 meses de mi vida. Me vestía con ropa de niña y me llamaba por un nombre diferente. Mi padre lo permitió todo. Sé que es verdad porque mi abuela me mostró viejas fotos familiares de mí con mi hermano cuando era un bebé, y en todas vestía de rosa. Incluso había una etiqueta con el nombre visible en algunas de las que mis padres querían para una niña. Pero una vez que se supo todo esto, mis padres dejaron de vestirme como una niña. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar criarme como algo que no era ni siquiera me estaba dando la opción de serlo o no, y aunque mi familia es bastante anticuada, mis abuelos son personas sorprendentemente abiertas de mente, y pusieron un duro golpe a mis padres, así que dejaron de tratarme como a una niña. Pero en lugar de ropa nueva, me dieron la ropa usada de mi hermano durante años. Hasta que mis abuelos también se dieron cuenta de eso e hicieron algo al respecto. Al enterarse de todo esto, mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho peor de lo que fue. Y nunca me lo dijeron hasta hace un par de años. Les estoy increíblemente agradecido. Al parecer, mi madre se esforzó por llamarme por mi nombre real durante 2 años más o menos, y como mis padres no consiguieron una niña, se negaron a relacionarse conmigo como lo hicieron con mi hermano, el niño que en realidad querían. Y cuando mis abuelos se enteraron de que no iba a conseguir nada nuevo como mi hermano, los amenazaron con pedir mi tutela. Y también tenían pruebas de las diversas cosas que describí. Mis padres no podían soportar nada que pudiera convertirse en un escándalo público. Así que dejaron de usar la ropa usada y fingieron amarme durante un tiempo. Pero a medida que fui creciendo, degeneró en indiferencia. Y luego tal vez en odio. No estoy segura. Odio significa seguir preocupándose de alguna manera. Pero la indiferencia es lo opuesto al amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo en comparación con su hijo no deseado. Y desde que me mudé, apenas han interactuado con la familia. Se volcaron en el trabajo. En parte porque el resto de la familia los obligaba a contribuir a mi universidad, como hicieron con la de mi hermano, pero también porque para ellos, trabajar era lo único que les daba una razón para decirles a todos que los dejaran en paz. Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus autos algunas veces para no volver a casa. Durante los últimos 2 años, solo vi a mis padres en Navidad en la casa de mi tío y apenas me hablaban. Ahora que estaba viviendo mi mejor vida lejos de ellos, supongo que se podría decir que habían dejado de molestarse en actuar como si yo fuera su hijo. Ya no me quieren después de la humillación familiar que sienten que han sufrido, aunque saben que ellos mismos se la buscaron. Y se han convertido en adictos al trabajo que no hacen mucho más. Mi abuela me dijo que mi dormitorio está básicamente exactamente como lo dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado. Pero mantuvieron el dormitorio de mi hermano limpio y listo para el día en que finalmente regresara a casa después de la universidad. Bueno. Eso no sucedió. Volaron para verlo por su graduación y tuvieron una gran celebración con él. A mí tampoco me invitaron a ir.
no es que pudiera pagarlo. Pero mis abuelos fueron y me dieron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano volvería a casa. Y fue entonces cuando les dijo, torpemente, que ya había conseguido un trabajo a través de una pasantía que había hecho el año anterior. Y que también había encontrado un apartamento propio. Mi padre se puso furioso y mi madre perdió la cabeza llorando y rogándole que volviera a casa. Pero él se negó. Verás, en los últimos 2 años mi hermano y yo nos hemos reconectado un poco. Encontró mi cuenta de Reddit y me llamó. No estaba enojado, solo quería hablar. Me admitió que nuestros padres también lo hicieron pasar por mucho. Nuestra madre lo asfixiaba por completo. Especialmente cuando yo no estaba cerca. Y nuestro padre también era bastante estricto con sus expectativas. Así que el hecho de que me fuera mejor que a mi hermano cuando nuestros padres habían invertido todo en él simplemente los rompió. Y ahora están aún más rotos porque mi hermano se negó a volver a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataban a mi hermano es también la razón por la que dejamos de relacionarnos como hermanos hasta este último par de años. A veces me hacía bullying cuando éramos niños, pero eso se debía a que se le subía a la cabeza el hecho de ser el favorito. Pero era favoritismo con condiciones. Y cuando se dio cuenta de eso, fue a terapia después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció mientras estaba en la universidad y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no lo aprobarían. Y no lo aprobaron cuando se enteraron. Mi hermano se puso furioso con ellos cuando mi madre se refirió a su novia, a la que ni siquiera conocía, como una mala mujer. La novia de mi hermano está en la escuela de enfermería y a 1 año de graduarse. Y mi hermano dice que es la mejor. Nunca la he conocido, pero parece maravillosa por cómo la ha descrito. Mi abuela me dijo que mi madre llegó al extremo de contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano. Y se irritó al saber que era absolutamente limpia y que además provenía de una buena familia del mismo bando político. Pero en su mente, ella era la razón por la que mi hermano no iba a volver. Aunque mi hermano dejó en claro que lo había decidido antes incluso de conocer a su novia. Mi padre básicamente se había quedado estoicamente en silencio al respecto por lo que escuché, pero mi madre le dejó escapar a mi hermano que había contratado a un detective y mi hermano les dijo a nuestros padres lo que pensaba. Y esto llevó a una discusión sobre cómo le dieron todo y él era desagradecido por no volver. Pero les dijo que ser el hijo favorito también es abuso. Porque casi lo hicieron como ellos. A mis padres les rompió el corazón oír eso. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos y ellos organizaron otra intervención familiar. En una de ellas participé a través de una videollamada. Mis padres intentaron ni siquiera prestarme atención, pero hasta mi hermano les dijo que hablaran conmigo. Todos les dijimos que ya era suficiente. Tienen 2 hijos y tenían que empezar a tratarnos de manera justa, porque dejaron que algo tan idiota como no haber nacido del género que querían arruinar a su amor por mí desde el primer día. Mi padre llegó a su punto de quiebre y gritó, ¿quieres que admitamos que lo hicimos todo mal? Pues sí. Lo hicimos. ¿Qué más quieres que hagamos? ¿Viajar en el tiempo? También estamos pagando parte de la maldita Universidad de OP. ¿Qué más quieres de nosotros? Las cosas terminaron muy mal en esa intervención. Mi madre lloró y me dijo que lo sentía, pero incluso entonces, yo no sentía que lo hiciera de corazón, porque no pasó mucho tiempo disculpándose conmigo antes de pasar a mi hermano a través del teléfono desde el que estaba haciendo una videollamada. Y pasó mucho tiempo llorando y disculpándose con él. Hasta que él le dijo que volviera y se disculpara conmigo de verdad. Fue entonces cuando mi padre agarró el teléfono y lo apagó. Luego se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados de ellos, y tal vez perder a ambos hijos les mostró que nunca debieron haber favorecido a uno. En este momento, mis padres no se hablan con el resto de la familia. Mi abuela escuchó un rumor de que podrían estar planeando mudarse. Pero tienen una casa de campo pagada y grandes carreras. Siento que serían tontos si se mudaran. Pero como mi hermano no va a regresar, y probablemente yo tampoco, supongo que realmente no es un problema. Dudo un poco que me dieran la bienvenida si viniera de visita después de la mierda que pasó.
Todavía les estoy agradecido por ayudarme a pagar mi universidad. Mis préstamos estudiantiles se redujeron significativamente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos podemos estar de acuerdo en que simplemente no hicieron un buen trabajo y finalmente espero que lleguen a darse cuenta de que favorecer a un hijo por encima de otro no es lo correcto y lo están pagando ahora. Bueno, tengan un excelente día y a todos nuevamente gracias.